de la boca del Señor. Dele la gloria al Señor. Por eso es bien importante tener contacto con la palabra. Es importante tener conexión, y que la palabra, al mismo tiempo nosotros nos conectamos con la palabra y la palabra se conecta con nosotros. Al mismo tiempo nosotros entramos al mundo espiritual de la palabra, y al mismo tiempo el Espíritu nos lleva, gloria a Dios, a conocer la palabra más y más, y nos lleva a entender cosas que nosotros nunca podíamos entender si nosotros no nos adentramos hacia lo profundo, hacia las aguas de la bendición de la palabra de Dios. Dele la gloria al Señor por ello. Entonces, es importante leer las Escrituras. Es importante que nosotros hagamos no un hábito, sino una bendición, poder nosotros leer la palabra todos los días. Por eso el salmista decía: cuánto yo amo tu ley, todo el día es mi meditación. Cuánto amo yo tu palabra, me es más dulce que la miel a mi paladar. Entonces se escribió el libro de Hebreos. Ahora sí, siguiendo, continuando, el libro de Hebreos, no sabemos quién fue su escritor. No hay una seguridad quién escribió el libro de los Hebreos, el libro que nosotros leímos ahorita, Hebreos 1, y hasta toda la carta, o todo el libro. No se sabe quién lo escribió. Algunos solamente son deducciones. Algunos piensan que fue Pablo, se inclinan que Pablo escribió el libro de Hebreos. Otros piensan que no fue Pablo. Otros piensan que por la manera literaria en que Pablo escribía sus cartas, no podía haber sido Pablo, porque en todas sus cartas llevaba la distinción o su distintivo de cómo Pablo escribía sus cartas. Siempre Pablo tenía siempre la precaución de presentarse: yo, Pablo, siervo del Señor, escribo. Pero en esta carta es un anonimato. No se encuentra nadie que diga: yo, Juliano de tal, escribo la carta a los hebreos. Por lo tanto, no se sabe. Unos se inclinan que Pablo, pero de acuerdo a la literatura, de acuerdo a cómo Pablo se presentaba en sus cartas, era su estilo de escribir y de poder expresarse en una carta. Muchos descartan que Pablo sea el escritor a los hebreos. Entonces, si no es Pablo el escritor a los hebreos, ¿quién es el escritor entonces de la carta o de este libro a los hebreos? Se llama a los hebreos porque fue escrito exactamente a esas personas que eran judías. Otros piensan que pudo haber sido alguien muy conocedor de la palabra del Antiguo Testamento. Tal vez algunos dicen que pudo ser Bernabé. Bernabé fue un compañero de Pablo en los viajes misioneros. Fue el que introdujo a Pablo con los apóstoles, para que los apóstoles conocieran que Pablo se había convertido. Bernabé fue el conducto por el cual conocieran a Pablo. Bernabé era muy conocedor de la ley, y se cree que pudiera haber sido Bernabé el que escribió el libro a los hebreos. Sin embargo, no tenemos nosotros a ciencia cierta quién escribió el libro a los hebreos, pero sí tenemos el libro aquí. Tenemos el libro de los hebreos, y si usted comienza a leer el libro de los hebreos, va a ver qué riqueza, qué ricura, qué sabroso, qué delicioso es poder leer el libro a los hebreos. Y usted le va a encontrar dulzura, le va a encontrar profundidad, le va a encontrar delicia, le va a encontrar grandes enseñanzas del Antiguo Testamento, y las trae ahora al Nuevo Testamento, porque el que escribió esta carta conocía muy bien el Antiguo Testamento, y en deducción, haciendo una síntesis, él
sacó del Antiguo Testamento y empezó a hablarlo en el libro de Hebreo. Nos habla de tipología, nos habla del tabernáculo, nos habla del sumo sacerdote, nos habla, hermanos, del incienso, nos habla de todo lo que eran las costumbres del Antiguo Testamento. Pero a lo que hoy vamos a comenzar, mire lo que dice, cómo comienza el escritor al libro de los Hebreos, cómo comienza él la carta, o cómo comienza este libro más bien. Y dice así. Para leerlo, vamos al versículo 1 nuevamente y lo leemos. El versículo 1, vamos a leerlo. ¿Lo tienen ustedes en su Biblia? ¿Cómo dice el versículo 1 del capítulo 1, si se acuerdan? Dios, ¿qué dice? Habiendo. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el protagonista de esta carta? ¿Quién es el personaje principal de esta carta? ¿Quién es, hermanos? Dios, no tenga miedo, es Dios. El primer personaje que entra en escena en el libro de los Hebreos es Dios. Dice ahí, Dios, dele la gloria al Señor. Él es el protagonista, Él es el personaje, el Dios principal, el único soberano, que el que escribió el libro de los Hebreos sabía que primero se le tiene que dar toda prioridad a Dios en su carta. Y él en la carta lo primero que hace, en vez de decir yo fulano de tal, oh siervo del Señor, yo fulano de tal, escribo esta carta, él, gloria a Dios, le da toda la gloria y la honra al que vive para siempre. Y comienza diciendo en su carta, Dios, oh gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y luego sigue diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces, quiere decir que el escritor a esta carta está asegurando que Dios siempre ha hablado. ¿Cuántos saben que, hermanos, que Dios habla? ¿A cuántos de los que están aquí Dios le ha hablado alguna vez? Amén. ¿Sabe que para Dios no hay imposibles para hablarnos? Él nos puede hablar a través del mensaje de la palabra. ¿A cuántos Dios les ha hablado a través? Les ha hablado, óigalo bien, hermano, directamente a través del mensaje de la palabra. Les ha hablado a su corazón. Muy poquitos, no me entendieron. ¿Cuántos de los que están aquí Dios les ha hablado a través de la palabra? Amén. Dios nos habla a través de su palabra, porque la palabra es exactamente la voz de Dios. La palabra es la voz de Dios. Dios, por eso usted quiere que Dios le hable. No necesitamos ir a una zarza. Queremos que Dios nos hable. No necesitamos, hermano, oír a un profeta meramente. Queremos que Dios nos hable. Tenemos la revelación, la voz de Dios en las Escrituras. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios. Por eso este escritor a los hebreos les dice, Dios habiendo hablado, Dios siempre habla. Dios habiendo hablado, está en tiempo pasado, ¿verdad? ¿Verdad que está en tiempo pasado? Dice Dios habiendo ¿qué? Hablado. Está testificando que en el tiempo pasado Dios había hablado. Y nosotros tenemos en las Escrituras que Dios ha hablado en el tiempo pasado. Pero luego nos dice ¿cómo habló Dios? Dice Dios habiendo hablado muchas veces. Dele la gloria al Señor, porque Él no se cansa de hablar, aleluya. Él no se cansa de revelar su palabra. Cuantas veces quiera revelar la palabra, Él nos la va a recordar, gloria a Dios. Él la va a hablar, Él nos va a hablar su palabra Él no se cansa. Dice que Él habiendo hablado de muchas veces, y Él busca, no solamente ha hablado muchas veces, también que dice que de muchas ¿qué? Maneras. ¿Usted podría explicar en esta noche alguna manera en que Dios le ha hablado? Tal vez mi hermana puede explicar de otra manera como Dios le ha hablado. Yo le puedo explicar a usted tal vez de otra manera en que Dios me ha hablado. Y cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia tal vez igual o tal vez diferente como Dios nos ha hablado. Alguien podrá decir,
Dios me habló a través de este mensaje. Alguien puede decir, Dios me habló a través de la adoración. Alguien puede decir, Dios me habló a través de la oración. Dios me habló a través de la palabra con la cual se comenzó el servicio, se abrió el servicio. Yo necesitaba esa palabra. El canto que cantaron fue una bendición para mí, porque yo necesitaba que el Señor me recordara que gloria a Dios, Él está conmigo. Dele la gloria al Señor. Dios nos habla de muchas maneras, aún viendo a un mendigo y usted le da una moneda, Dios le habló. Nadie dijo amén. A través del aire que usted respira y dice, qué precioso, qué hermoso aire. Dios nos está hablando. Dios no se le acaba las maneras de cómo hablarnos. Él nos habla. Si no le entendemos de una manera, siempre Dios ha buscado de muchas maneras cómo hablarle a nuestros antepasados. Y vamos a ver, ahí nos dice cómo le habló a los antepasados. Dice que Dios, habiendo hablado de muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los ¿quién? Por los profetas. A los padres les habló por los profetas del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Le pudiéramos, el libro de Hebreos lo que intenta es describir quién es Dios y describir quién es Dios el Hijo. Y lo vamos a ir viendo. Ahora, si le preguntara en esta noche a cada uno de ustedes, para usted, ¿quién es Jesús? ¿Usted qué diría? Usted diría, para mí Jesús es el Mesías. Para mí Jesús es el Hijo de Dios. Para mí Jesús es un profeta. Para mí es el Salvador. Pero ¿sabe cómo intenta el escritor a los Hebreos presentar a Jesús? Como Dios Hijo. ¿Cómo lo presenta? ¿Como qué? Dios Hijo. ¿Cuántos sabemos que, hermanos, hermanos, Jesucristo es Dios? ¿Cuántos lo sabemos, hermano? Amén. Vamos a leerlo. ¿Cómo lo presenta? Y vamos a ver nuestra parte número 1, la parte 1. Dice parte 1. ¿Cómo presenta a Jesús? ¿Cómo lo presenta? En la parte 1, ¿cómo dice que lo presenta? Como el más que, con el más excelente nombre. ¿Cuántos creen, hermanos, que Jesús es el excelente? ¿Sabe que aquí aún en la tierra, hermanos, todos los hijos de Dios sabemos que debemos doblar rodilla y adelante del Señor, porque es un hombre excelso, un hombre maravilloso? ¿Sabe qué es tan maravilloso? Que todas las autoridades, sean de las tinieblas y sean autoridades de la luz, reconocen el nombre maravilloso de Jesús. ¿Sí o no? Cuando yo digo las autoridades
de las tinieblas, me estoy refiriendo a esas entidades malignas que fueron desterradas del cielo, que fueron destronadas del cielo, que fueron, hermanos, sacadas del cielo. Ellos mismos reconocen que no hay otro nombre, el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe que había un grande problema en el tiempo que se escribió esta carta? Tal vez no lo termine hoy, pero quiero ir rápidamente para que usted me entienda en estos pocos momentos. Había un grande problema en este tiempo. El problema que había en este tiempo cuando se escribió la carta a los hebreos es que en este tiempo había persecución. En este tiempo estaba habiendo momentos en que estaban pasando por desaliento. Y entonces el que escribió la carta a los hebreos les recuerda que el nombre que han aceptado, el nombre que ellos proclamaron para aceptarlo, porque en esta carta se le está escribiendo a judíos, a gente que conocía la Torá, que conocía el Antiguo Testamento, pero que al llevarles el evangelio, ellos aceptaron el nombre de Jesús. Ellos aceptaron que solamente, gloria a Dios, para ser salvo ya no se necesitaba rituales, ya no se necesitaba, hermanos, practicar todas las cosas que se practicaban en el Antiguo Testamento. Sacrificar un cordero, sacrificar una víctima, hermano, y todas las cosas que en el Antiguo Testamento se exigía. Ahora ya no. Ahora que ellos ya habían conocido a Jesús, el mensaje de Jesús, Jesús era suficiente, oh gloria a Dios, para darles la salvación. Y estos hombres judíos aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Dele la gloria al Señor por ello. Pero estaba viendo un problema, un combate, como lo estábamos viviendo en el tiempo de hoy. Se levantaron falsos, se levantaron el gnosticismo, se levantaron, hermano, todas esas herejías de aquel tiempo, y se quisieron meter. Y aún los mismos judíos que no se habían convertido venían nuevamente a querer confundir a los hermanos judíos que ya se habían convertido a Cristo. Los querían volver a confundir y que se volvieran para atrás. Y le decían: ¿sabe qué? No basta con solamente aceptar a Jesucristo para ser salvo. Se necesita a Jesucristo, sí, pero también se necesita observar la ley de Moisés. ¿Sí me está entendiendo? Le estaban diciendo a los que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Sus hermanos que no se habían convertido del judaísmo venían y les decían, un ejemplo, familiares que no se habían convertido. La mamá no se había convertido, pero el hijo se había convertido. El esposo se había convertido, pero la esposa no se había convertido. Cuando, es una sugerencia, llegaban a casa, el esposo le decía que no se había convertido al cristianismo. ¿Sabes qué, hijo? Estoy de acuerdo que tú aceptes al Mesías, que aceptes a Jesús, al que Pablo o a los apóstoles predicaron. Pero ¿sabe qué? No te olvides de los rituales, no te olvides de observar la ley de Moisés, porque no solamente basta creer que Jesucristo les ha dado la salvación. Necesitamos observar el sábado, necesitamos observar el Antiguo Testamento. Y entonces, hermano, empezaban a quererse confundir los cristianos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Y por lo tanto se escribe esta carta o este libro a los hebreos. A ellos se les escribe para decirle que el Hijo es suficiente, gloria a Dios, que el Hijo al morir en la cruz del Calvario nos vino a dar la salvación cuando nosotros le aceptamos, y no necesitamos ya otra vez volver a interactuar o volver a conectarnos con el Antiguo Testamento, porque Cristo ahora es el Nuevo Testamento. Cristo es el nuevo pacto, gloria a Dios. Dele la gloria al Señor por ello. Y por eso, ¿cómo presenta el escritor a Jesucristo? Comienza con Cristo y dice: Cristo tiene o es el excelente nombre sobre todo nombre. ¿Sabe qué? En el nombre de Jesús los demonios, hermanos, huyen. En el nombre de Jesús las enfermedades se van. En el nombre de Jesús los pecados son perdonados. En el nombre de Jesús es el único que nos lleva a la vida eterna.
El nombre de Jesús es el único, oh gloria, nombre que nos lleva, gloria a Dios, al Padre y es nuestro abogado. Por eso el libro de Hebreos se concreta, oh gloria a Dios, en presentar al Hijo Dios, no solamente como Hijo, sino como Dios mismo. Usted dirá, hermano, pero ¿cómo puede ser al mismo tiempo Hijo y al mismo tiempo ser Dios? ¿Usted cree que, hermanos, Jesucristo pudo ser, hermanos, Hijo y Dios al mismo tiempo? ¿Cuántos lo creen de todo corazón? Levante su mano. Bueno, hay unos que no. A ver, vuelvo a repetirlo. ¿Cuántos creen que, hermanos, al mismo tiempo Jesucristo puede ser Hijo y también puede ser Dios al mismo tiempo? ¿Sabe cómo lo presenta el libro de los Hebreos? Que Él es el sacerdote y también es el Cordero. Es el único que puede tomar, hermanos, las posesiones, hermanos, sin perder una ni otra. Él, por eso, el escritor a los Hebreos presenta a Jesús como el nombre excelso, el nombre que es sobre todo nombre. Y en el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras. Dice que habló a través de los profetas, pero en el versículo 2 nos dice que hoy, en este tiempo, nos ha hablado a través de él. Diga conmigo, a través del Hijo. ¿No es cierto que el Señor nos ha hablado a través del Hijo hoy? O ya no nos habla a través de los profetas, hoy nos habla a través del Hijo. Se sigue leyendo y nos dice, y en estos postreros días Dios nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó, ¿qué dice? Heredero de todo. ¿Y por quién? ¿Qué? A ver, un poquito antes, no lo terminamos todavía. Por antes, a ver el versículo antes. En los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En los tiempos pasados Dios habló a través de ¿quién? Oiganlo otra vez. En el tiempo del Antiguo Testamento Dios habló a través de ¿quién? De los profetas. Vamos a ver. ¿Sabe que allí en su libro nos dice, en la página 35, allí al principio arriba, en el cuarto renglón, nos dice así. ¿Ya lo tiene? Dice en el Antiguo Testamento, ¿ya está conmigo? En el cuarto renglón, ¿sí está conmigo? Dice, en el Antiguo Testamento Dios habló a los antepasados y profetas muchas veces y de diversas maneras. A Moisés le habló en una zarza ¿qué? ¿Cómo le habló a Moisés? A través de una zarza. No es que la zarza hablara, es que Dios estaba a través de la zarza. Estaba en la zarza. Siguiente, Dios le habló, ¿qué dice? A Moisés en una zarza ardiente. A Elías, ¿cómo le habló? En un suave susurro. ¿Alguien sabe qué es eso? En una voz muy, en un silencio, quedito, muy despacito. A veces para oír a Dios tenemos que estar en silencio. ¿Sí o no? ¿A cuántas veces el Señor les ha hablado en silencio cuando ustedes están en silencio? ¿Sabe que a mí muchas veces me gusta orar con todos? Pero muchas veces también tengo mi hábito de orar yo solo. Estoy hincado en casa, estoy hincado en la iglesia y estoy solo. Y cuando estoy solo ahí en los silencios, en ese silencio, muy apaciblemente el Señor empieza a hablar a mi vida. Empieza a hablarme. Empieza a enseñarme su palabra. Ahí de rodillas me empieza a hablar la palabra. Me empieza a decir, me empieza a dar el mensaje que quiere que yo traiga para su iglesia. Me empieza a dar órdenes, me empieza a decir el Señor con esa voz apacible en mi conciencia, en mi mente. Yo no sé cuántas veces usted lo ha percibido de esa manera. A Elías, Dios le habló, dice, de una manera apacible, ¿sí? Dice a través de Elías de un suave susurro. A Isaías tenemos otro ejemplo. ¿Cómo le habló a Isaías? ¿Cómo le habló, hermanos? A ver, léalo ahí, dice. A través de una visión, ya no fue en una zarza. Ya no fue en un terremoto y un silbido apacible como Elías. Ahora
a este hombre, Isaías, se le presenta en una visión. Se le abre ante sus ojos una visión y ve al Señor y dice: ay, porque soy de labios inmundos. Ay, porque he visto la gloria de Dios. Él pensaba que iba a morir, porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Pero el Señor le dice: no tengas miedo. Viene el Señor y manda un ángel que lleve las tenazas con un carbón encendido y quema sus labios. Y dice: tus labios han sido, ha quitado tu inmundicia de tus labios. Y no solamente a Oseas dice que Dios le habló mediante ¿qué? Son las que menos nos gusta que Dios nos hable. Y muchas veces Dios se tiene que valer de ese medio. Porque cuando estamos en lo apacible, cuando estamos en la bonanza, cuando estamos en la quietud, cuando todo nos va bien, cuando todo marcha bien, cuando no hay nada de qué pedirle a Dios, cuando creemos que ya oramos demasiado, creemos que ya no tenemos que orar, creemos que hemos llegado a la santidad máxima, creemos que ya no necesitamos ser dependientes de Dios, nos confiamos y creemos que ya hemos llegado hasta lo máximo. Dios tiene que muchas veces usar ese medio. ¿Y cuál es el medio que usa? El medio que menos nos gusta, pero es el que más nos acerca a Él. ¿Alguien dice amén? ¿No es cierto que es el medio que Dios más usa? Casi no lo ve orar y casi no quiere venir al altar, pero cuando usted tiene una necesidad, todo ser humano, desde el tiempo de que el ser humano pecó hasta nuestros tiempos de hoy, el ser humano por naturaleza es así. Ana se acercó al altar porque traía una necesidad y lloraba en el altar. Nosotros, de la misma manera, cuando venimos al altar y estamos como una Magdalena llorando, es porque estamos pasando una circunstancia difícil y Dios se vale de ella para que nosotros volvamos nuevamente a hablar con Él, nosotros a platicar con Él, tener otra comunicación, conexión con Él, gloria. Y cuando nos logramos conectar, oh gloria a Dios, nadie nos puede desconectar. Cuando logramos que el Señor nos conecte, nosotros, gloria a Dios, deseamos estar orando, deseamos venir a la casa del Señor. No hay nadie que nos detenga porque nos hemos conectado con el poder de Dios, el poder del Altísimo. Amén. Dios se vale de Oseas. Usó un medio, las circunstancias difíciles. Cuando más se golpea la roca es cuando más el artista le saca una imagen más preciosa. ¿Sí o no? Iba pasando un día un hombre y dice que todos iban pasando y pasaban por ahí. Nadie en el mar, había una roca fea allí y todos los que iban a excursión iban mirando todas las figuras preciosas que había, pero a la roca esa fea nadie la miraba y todos miraban todas las cosas que había preciosas ahí. Decía: wow, qué maravilla, qué precioso, y todos iban. Pero de repente un hombre, hermano, se para allí y empieza, como si estuviera loco, empieza a ver esa piedra rocosa, esa piedra ahí toda polvosa, esa piedra que nadie le había hecho caso. Él empieza a mirarla de un ángulo, la empieza a mirar de otro ángulo y empieza a decir: wow, qué hermosa es esta roca, wow, qué hermoso lo que yo estoy mirando. Y siempre decía lo mismo: y qué hermoso. Y se tardó tiempo de un lado y de otro y estaba disfrutando aquella roca toda sucia, aquella roca que nadie le había puesto atención. Y de repente, hermano, las personas pasaban y volvían a pasar y lo miraban y decían: ¿qué le pasa? Está mal. Pero ¿sabe qué? Este hombre era un artista que sabía picar la roca, sabía darle escultura a la roca y sabía que de esa roca fea él podía hacer una bonita escultura que después vale de nosotros. Muchas veces nosotros somos tan duros como la roca, muchas veces somos tan sólidos como la roca, duros de corazón, duros de entender que tiene que venir el artista divino, el Espíritu Santo, y tiene que traer el cincel, tiene que traer el marro, tiene que traer el martillo y empieza a golpear nuestra
la roca, nuestra vida. Y hasta que, gloria a Dios, nosotros empezamos a sentir los martillazos, empezamos a sentir los golpes del Espíritu Santo. No son golpes que nos van a destruir, son golpes que nos van, gloria a Dios, a edificar, que nos van a, gloria a Dios, a poner en el lugar que nosotros debemos estar. Dele la gloria al Señor por ello. Es cierto. No nos levantamos hasta que el Señor no nos levanta. No nos levantamos hasta que no viene una adversidad en nuestra vida. Y ahora sí, Señor, aquí estoy. Oseas, Dios le habló en un momento de adversidad, en un momento difícil de su vida. No esperemos ese momento, pero lo presenta el escritor a los hebreos. Presenta cómo Dios habló en el Antiguo Testamento. Habló a través de a los padres, a través de los profetas. Pero ahora nos dice que en los postreros días Dios nos ha hablado. ¿A través de quién, hermanos? Dígalo con todo el corazón. ¿A través de quién? A través del Hijo, a través de Jesucristo. ¿No es cierto que hoy, hermanos, donde quiera, hermanos, nosotros podemos encontrar una Biblia? Y donde quiera por ahí, hermanos, yo alabo al Señor cuando veo personas que están hablando de Jesucristo, pero más alabo al Señor cuando nuestro testimonio habla del Señor Jesucristo. Cuando nuestro testimonio vale más que 1000 palabras. Cuando nuestro testimonio pone el nombre de Jesús en alto, gloria a Dios. Amén. Y entonces, ya para ir terminando, presenta al Hijo como el que tiene excelente nombre, pero la parte 2 también nos presenta al Hijo como el Señor de la creación. ¿Cómo nos presenta al Hijo el libro a los Hebreos? Primero, con un excelente nombre, y número 2, lo presenta como el Señor de la creación. ¿Cuántos creen, hermanos, que Cristo es el Señor de la creación? Que Él también tuvo parte en la creación porque Él es Dios. Aquí lo dice su palabra. Si seguimos leyendo, oh gloria a Dios, en estos postreros, bueno, dice: el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tenemos que Dios, el Señor, es el Señor de la creación. Jesús es superior a los seres creados. ¿Cuántos creen que Jesús es superior a la creación? ¿Cuántos creen que Jesús es superior a la creación? ¿Sabe que cuando decimos que Jesús es superior a la creación, no estamos diciendo que Jesús es superior a nosotros? Estamos diciendo de las altas autoridades que Dios hizo en el cielo, que creó. Dios es, hermanos, el sublime. Cristo es el sublime más que todo lo que Dios creó. Porque Cristo no fue creado. Cristo es Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor por ello? Dice que es mayor que los ángeles. Por eso a nosotros no nos cabe la idea que alguien nos venga a decir que Cristo es el arcángel Miguel. ¿Verdad que no nos cabe la idea? ¿O a alguien le cabe la idea, hermano, que Cristo es el arcángel Miguel, que es un ángel? No. Porque si usted sigue, por eso yo le voy a invitar a leer el libro a los Hebreos. Lea el libro de los Hebreos y dice que el Señor es mucho mayor que los ángeles. Porque ¿a quién de los ángeles el Señor le dijo: siéntate a mi diestra? Porque voy a poner a tus enemigos debajo de tus pies. ¿A quién de los ángeles el Señor le dijo: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. A ninguno de los ángeles, sino se refiere al Hijo, gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos que Cristo es superior a la creación del Padre. Lo que Dios creó, Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a las potestades. Por eso Satanás se da cuenta, hermanos. No puede luchar contra Jesús porque sabe que Él es superior. ¿Usted no sabe, hermano, que los espíritus malignos se dan cuenta que Jesús es superior a ellos? ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Que estaba poseído por, según dicen, hermanos, que una legión
aproximadamente son 2000 soldados, era una legión en los tiempos de los imperios romanos. Una legión, cuando un capitán o como un teniente o un general del romano se llevaba, decía, llévate una legión. ¿Sabe cuánto se llevaba? 2000 soldados a la guerra. Dicen que este endemoniado tenía una legión, porque él mismo lo dijo. ¿Cómo te llamas? Y dice, me llamo Legión. ¿Sabe cuántos soldados de maldad tenía? En otras palabras, ¿cuántos espíritus de maldad tenía? ¿Cuántos, hermanos? Aproximadamente 2000 espíritus malignos estaban, hermanos, bajo esa casa, bajo ese hombre, hermanos. Usted sabe por cuánto el hombre no podía, hermanos, ser dueño de sí mismo. No podía ser dueño de sus decisiones. ¿A quién le gusta dormir en los sepulcros? A un hombre que tiene, hermanos, sus sentidos cabales. A nadie le gusta dormir, hermanos, en un cementerio, ¿sí? ¿Verdad que no? Pero él dormía en los sepulcros. Lo ataban con cadenas y con grillos y los despedazaba, porque no era la fuerza del hombre, era la fuerza, hermanos, de espíritus malignos. 2000 demonios, 2000 espíritus malignos aproximadamente tenían, lo estaban atando, hermano. Usted sabe, hermano, que ¿cuándo iba a poder él, hermano, liberarse él solo? Usted sabe que no hay fuerza humana, ni el hombre más fuerte del mundo aquí, hermano, ni la bomba atómica puede contra, hermano, Satanás. ¿Sabes el único que es superior a ellos? Gloria a Dios, es Dios Hijo, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Por eso le voy a invitar, hermano, no terminé, le voy a invitar a leer el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos presenta que Jesucristo es mayor que toda la creación. Y finalmente dice que Jesucristo es el maravilloso Salvador. Lo presenta como el maravilloso Salvador, como el sumo sacerdote, como el Cordero que se entregó a sí mismo, y como el sumo sacerdote, hermanos, que entró al lugar santísimo. Amén. Qué maravilloso, hermanos, saber que tenemos, hermanos, que Dios Hijo, hermanos, es un nombre que es sobre todo nombre. Es maravilloso. Por eso no nos cansamos de darle la gloria y la honra. Alguien quiere decirle en esta noche: Señor, te doy gracias por haberte conocido. Gracias, Jesús, porque ahora entiendo que, Señor, todo principado, toda potestad, toda lengua, toda rodilla, toda nación, todo, Señor, potestades, todas autoridades, Padre, un día se van a doblar delante de tu presencia, porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Jesús. El precioso nombre de Jesús, gloria a Dios. No quiere en esta tarde, no venga, hermanos, a decirle: Señor, tengo esta necesidad, ya hemos orado. Vamos a darle gracias porque hemos conocido, gloria a Dios, al nombre más maravilloso, el nombre sublime del Hijo de Dios. ¿Quiere ponerse de pie y oramos y le damos gracias al Señor? No es una bendición que usted tenga al Hijo de Dios en su corazón, no es una maravillosa bendición.